Bueno, ahora nos estamos relacionando con el elemento agua. Estamos tratando de relacionarnos con todos los elementos a través de todos nuestros sentidos. ¿Qué información te ofrece el observar el agua, el dialogar con el agua sin necesidad de palabras como tal, sino a través de sentirla en tu piel o de mirar su transparencia o de permitirte refrescarte a la hora de que la bebes? ¿Qué cualidades encuentras en ella? ¿Y qué tanto esas cualidades que tú puedes reconocer en el agua las puedes reconocer en ti, en tu forma de relacionarte contigo mismo, misma, y con los demás? Porque al final de cuentas somos seres de relaciones y eso es lo que marca nuestra felicidad o nuestra infelicidad, nuestra paz o nuestra falta de paz, la forma en que somos capaces de relacionarnos. Entonces, ¿qué tanto en los vínculos con los demás sientes que puedes ser transparente o contigo mismo, conducirte con ligereza, ser claro en tu información, ser claro en tus intenciones, ser refrescante, fluir en los vínculos, aunque sabemos que el agua puede fluir o puede ser agua estancada, y que el agua se estanque no significa que no tenga vida. En un estanque hay vida. Entonces también transitamos, ¿no?, por diferentes momentos en donde a veces son momentos de fluir más y a veces de sentirnos más estancados. Lo que nosotros podemos tomar o la manera en la que podemos nosotros reflejarnos con los elementos de la naturaleza de forma más genuina es observándola justamente no en los ambientes artificiales, sino en los ambientes naturales. Tener la oportunidad de quedarse contemplando el oleaje del mar o de poder mirar el agua del mar desde diferentes lugares. No es lo mismo ir en un agua muy plácida, en una barca o en una embarcación, vaya, que estar, por ejemplo, en una playa. Observar la naturaleza de una laguna, de un río, de una cascada. Nosotros recuperar esos aspectos de nuestra naturaleza interna más genuinos es mucho más factible que lo podamos lograr a través de ese contacto directo con los elementos de la naturaleza. Ese es el diálogo. Ese es justamente el diálogo que se da sin que necesariamente tenga que mediar de inicio la palabra humana. Nosotros ante todo somos naturaleza, ante todo, ¿no? Podríamos tener alguna discapacidad intelectual y eso no nos hace menos seres vivos o menos naturales. Podríamos tener una discapacidad física, carecer de algún miembro, o no poder hablar, o tener cualquier tipo de dificultad, y sin embargo, seguiríamos estando vivos. Ese es un principio que inclusive es el que guía los derechos humanos, porque de otra manera lo que haríamos es discriminar a todo el que no tuviera las capacidades normales o las cualidades normales. Ante todo somos vida y somos naturaleza.
tenemos la oportunidad de reconocernos como tal al mirarnos en el espejo de la vida y de la naturaleza. Ahora, ¿qué mejor espejo que uno cristalino, como el agua misma? Ya hablamos en el elemento anterior de que somos tierra, porque es el cuerpo que habitamos, el espacio que habitamos, pero en realidad también somos agua. Sabemos muy bien que estamos constituidos 70% de agua e inclusive hay zonas de nuestro cuerpo, se dice que el cerebro está constituido de un 90% de agua. Ante todo somos agua. Y eso tiene una explicación desde las ciencias biológicas. El agua es la principal transmisora de información. Toda la genética que es transmitida de una generación a otra está contenida en el agua y en la sangre. Bueno, la sangre está constituida de agua. Entonces, afortunadamente ahora contamos con muchas más evidencias científicas que nos hacen darnos cuenta de cómo la información se queda impresa en el agua. En ese sentido, de lo que se trata es de reconocer que toda nuestra información, la información biológica y la información psicológica o psíquica de quienes somos, la podemos encontrar en el agua que nos constituye. La información de nuestra biología procede primero por niveles, desde cómo se fue conformando la vida en este planeta. Ahí hay una información que nosotros poseemos en nuestro cuerpo y que se va transmitiendo. También una información transmitida desde nuestros ancestros más lejanos, esos que se dice que habitaron en las cuevas. La información genética que se nos fue transmitida de por lo menos 7 generaciones atrás, que tiene mucha influencia sobre nuestra psicología. La información que quedó impresa y que fue adquirida durante los 9 meses de gestación dentro del útero materno, 9, algunos 7. La información estructural que quedó impresa también en nuestra biología de los primeros años de nuestra vida. Esos 7, 10 primeros años de nuestra vida fueron los que realmente constituyeron nuestra estructura psicológica. Todas las maneras en las que nosotros reaccionamos en nuestras relaciones con los demás y en nuestra percepción sobre nosotros mismos proviene de todos esos niveles de información que nos fueron heredados y que adquirimos en el útero materno y de esos 7 primeros años de vida en donde constituimos nuestra personalidad, nuestra estructura psíquica, nuestras defensas o, dependiendo desde otras posturas, nuestras corazas caracteriológicas, nuestras memorias, nuestros traumas, nuestras formas de responder a las cosas, qué cosas nos producen temor, qué cosas nos producen emoción, satisfacción. Tiene que ver con toda una historia informativa que tenemos registrada en nuestra biología. Pero lo más importante es reconocer que somos conscientes de una parte minúscula de toda la información que nos constituye. No podemos hablar de porcentajes porque no lo sabemos, no tenemos ninguna evidencia, pero lo que sí sabemos es que, bueno, teóricamente inclusive se postula que es como la punta de un iceberg, lo que alcanza a salir de un iceberg en la superficie marina, es una analogía de lo que es nuestra conciencia o la información consciente que nosotros poseemos
sobre nosotros mismos y sobre nuestra biología y sobre nuestra herencia genética. Y digamos que el resto, el 90%, está bajo la superficie. Alguna más próxima a la conciencia, digamos que en la preconciencia, y una muy grande cantidad de información inconsciente. Imagínense si no va a ser grande la cantidad de información si proviene desde el Big Bang o desde los inicios de la vida en el mundo, en el universo mismo, porque de allí procedemos. Todos somos hijos del universo, todos nos creamos desde el mismo principio. Y después imagínense los miles de millones de años que pasaron en este planeta para que pudiera surgir la vida humana como la conocemos. Y hay información en nuestro cuerpo de todo eso desde un principio. Información quizá a nivel subatómico o molecular, no a nivel cognitivo. La importancia de todo esto radica en que no sabemos quiénes somos, no sabemos qué información nos constituye, sabemos muy poquito. Y nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras defensas, nuestros impulsos, nuestras expectativas, nuestros sueños, están gobernados por una serie de datos que desconocemos. Entonces, ¿en qué medida podemos realmente ser los capitanes de nuestro barco o los creadores de nuestro destino o los forjadores de nuestro ser cuando desconocemos tanto? No significa que vamos a acceder a muchísima información a nivel cognitivo. Significa que nos podemos mirar a través de nuestras interacciones y de los símbolos como una pista para reconocer qué nos está impulsando y entonces empezar a tomar decisiones realmente nuestras. De eso se trata. Ahora hago un paréntesis aquí nada más para fundamentar un poquito este aspecto que vengo diciendo sobre el hecho de que toda esta información está plasmada en el agua. Por ahí les estoy enviando unas ligas de investigaciones que se han hecho. El doctor Masaru Emoto tiene publicados como 15 libros de sus 20 años de investigación con, pues, con gotas de agua congeladas, en donde él pudo observar cómo tenían una diferente estructura dependiendo si era agua de las ciudades, si era agua contaminada, si era agua directamente salida del grifo, o si era agua que provenía de cascadas o de fuentes más puras, y no solamente su procedencia, sino que la información que se le podía plasmar a esa agua y que iba a hacer que cambiara su estructura molecular. Realmente las cosas que podemos observar que este médico pudo comprobar son impresionantes. El que haya podido observar que el agua de las ciudades tenía una estructura muy grotesca, poco organizada, y que el agua de una cascada, por ejemplo, tendía a formar una estructura estéticamente bella, y que además fue sometiendo a diferentes experimentos, por ejemplo, de someterla a la música, las gotas de agua, e ir reconociendo que iban formando otra estructura. Por favor, no se pierdan este video de Masaru Emoto, en donde pueden ver las formas hexagonales y que parecen unos encajes o parecen cristal cortado que empiezan a formarse si someten el agua a una melodía, por ejemplo, de Mozart, de Bach, de Beethoven, etc. Inclusive, como cuando la expusieron a heavy metal,
formaba o tendía a organizarse de la misma manera que el agua del grifo. Después, los experimentos en que la somete a las palabras, en cualquier idioma, pero palabras que van cargadas de sentimientos positivos, o sea, de gratitud, de amor, de felicidad, de bienestar. Se observan estas moléculas con esta tendencia a expandirse y a crear formas bellas, y otras que fueron sometidas a palabras como estúpido o te odio, etcétera, cómo cambian la estructura porque estos experimentos siguen llevándose a cabo. Y después también a la meditación, sometieron estas gotas de agua en condiciones muy controladas del tipo de temperatura que se utiliza, el tiempo que se congela, los instrumentos que se utilizan para observarla, las cámaras en las que se conserva cierta temperatura para poder observar a través del microscopio en los cristales de Pelry, en fin. Cada vez hay más evidencia científica de esto. No es que no haya existido antes, pero bueno, en la medida en que la tecnología nos lo permite, se van recopilando datos. Cuando digo que no es que no haya existido antes, me refiero a que también las culturas ancestrales y milenarias sabían mucho o hablaban mucho o transmitían mucho al respecto de que el agua era una fuente importantísima de información y de que había que darle un tratamiento particular, no nada más de gratitud y de la forma de relacionarse, sino para beberla. Entonces, por ahí también, si quieren consultar, ahí les dejé también la liga de Sadhguru. Fíjense desde la sabiduría ancestral de la India, cómo el agua, si la extraían de un pozo, aún así la dejaban reposar toda la noche para que recuperara su estructura molecular. Y además la ponían en un recipiente de cobre porque ellos saben que eso ayuda a que recupere su mejor estructura molecular, y le ponían flores encima. Esa es la manera en la que yo te recomiendo que tú también te relaciones con el agua que bebes. También los tibetanos hacen un tratamiento a través del sonido de los cuencos tibetanos, de estas vibraciones. Digo, no es un hecho esotérico, es un hecho físico que el movimiento del aire va a generar una repercusión en las moléculas. En este caso estamos hablando del agua, o una campana, ¿no? Son maneras de ayudar a que el agua recupere su mejor estructura molecular, la más bella. Entonces, esto nos lleva, por un pensamiento deductivo, a reconocer que las palabras que nosotros utilizamos y los pensamientos y los estados emocionales que nosotros tenemos también tienen una influencia en nuestra información interna y en las moléculas que tiene esta agua. Y nada más también para dejar bien claro y que no haya confusión, digamos que en términos generales, para diferenciar, hablamos de la estructura bioquímica del agua y de la estructura molecular del agua. Quizá no son los términos más precisos, pero nos sirven para diferenciar. El agua, tome o no una estructura bella, de todas maneras va a estar constituida, cada molécula, por H2O, por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿cierto? Siempre. Esa es su estructura bioquímica. Y en general hablamos de estructura molecular, aunque, insisto, quizás no es la forma más correcta de referirnos a ello, estaría más relacionado con la forma que toma. Y se asume que esa forma que toma tiene una influencia importante sobre la salud y el bienestar. Ahora bien, si nosotros consideramos que esa información que poseemos a nivel inconsciente va a estar influyendo nuestra manera de percibir el mundo y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, y por lo tanto va a tener una influencia
en nuestro malestar o en nuestro bienestar, necesitamos acceder a esa información o por lo menos hacer una limpieza, ¿no? Para darle lugar a información que nos sea funcionalmente más eficiente. Esa es la relación que hay entre el ejercicio de los arquetipos que yo te propuse realizar y este elemento agua, porque la forma en la que nosotros respondemos a las situaciones, por ejemplo, en ese caso el ejemplo muy específico es, podemos reaccionar como la víctima, como el victimario o como el salvador, ¿no? En diferentes momentos o estaremos más identificados, por ejemplo, con uno de ellos. Y entonces estamos gobernados por ello, no, no lo hacemos de manera consciente. En la medida en que hacemos un trabajo, en este caso con la propuesta de arte terapia, vamos reconociendo qué tanto esa información está impresa, insisto, en nuestro psiquismo. ¿Y por qué quedó impresa? Pues regreso otra vez a lo planteado anteriormente. Puede ser por nuestra historia temprana, los 7 primeros años de nuestra vida, que dejaron marcas, dejaron una huella en nuestra forma de relacionarnos, o por nuestro estadio en el útero materno, o por la herencia genética, o por la herencia ancestral. Eso también lo podemos ir rastreando. Pero sea por lo que haya sido, nosotros podemos decidir desde qué lugar nos relacionamos. Y entonces eso es estar muy pendientes de la manera en que reaccionamos a los eventos, a lo que nos sucede con los demás, sin juzgarnos. Pero estar pendiente significa reconocer, mira, se acaba de activar la víctima, o mira, se acaba de activar el victimario, o se acaba de activar el salvador. El problema es que estar funcionando desde esos lugares, insisto, no nos hace libres y no nos hace tomar las riendas de qué queremos crear con nuestras vidas, tomar el poder sobre nuestras vidas, sino que estamos impulsados por algo más. Obviamente, tal como ya se pudo desmenuzar en el ejercicio, cada arquetipo funciona a partir de una herida. Entonces es muy importante escuchar al arquetipo, que hable y escuchar esa herida, mirarla. Porque esa herida está pidiendo justicia, o está pidiendo reconocimiento, o está pidiendo ser mirado, está pidiendo existir. Pero paradójicamente está buscando existir negándose la posibilidad de decidir las condiciones de su propia existencia. Decidir las condiciones de la propia existencia es reconocer que nada tiene por qué tener más influencia y peso sobre tu bienestar, tu paz interior y tu forma de relacionarte que tu propia palabra y que tu propia decisión. Decir, yo decido no vincularme en el amor desde mi herida. Yo decido no vincularme con mi familia desde la víctima, desde el victimario, desde el salvador, porque eso me roba mi tiempo de vida. Mi tiempo de vida es sumamente limitado para hacer de él una gran obra. Ya es una gran obra. Es la vida misma, o sea, es la obra que procede del inicio de los tiempos y tiene un lugar inamovible porque estás aquí. Pero tú eres co-creador o puedes serlo. Lo has sido, lo estás siendo todo el tiempo. Sé que tienes también una gran cantidad de ejemplos que demuestran que eres co-creador de este mundo, de la forma que toma este universo, que toma esta tierra y que toma tu existencia.
Entonces de lo que se trata es de ser cada vez más conscientes de ello y de tomar cada vez más poder sobre nuestras emociones, sobre nuestro bienestar y nuestras condiciones de existencia. Por otro lado, digamos que el elemento agua es el que arquetípicamente está relacionado con el aspecto de los sentimientos, con el aspecto sentimental. Eh, Lloramos de alegría, de tristeza, fluye nuestra sangre también cuando hierve, o sea, todo el aspecto sentimental está muy relacionado con el agua. Entonces, en suma, el trabajo con el agua, por un lado, es que tú descubras, al relacionarte con el agua, al observarla, al contactarte realmente con ella, con qué te identificas o con qué decides identificarte de este elemento que de por sí ya forma parte de ti, de tu biología, y que te conforma a ti, que tú también eres agua, ¿no? Por el otro lado, de reconocer que nuestra información, esa información inconsciente, nuestra información psíquica, nuestra información biológica, nuestra información ancestral, está impresa en nuestra agua interna, en nuestra sangre, y que nosotros podemos darle lugar a las huellas que realmente queremos que queden impresas acá. ¿Bajo qué arquetipos queremos funcionar?